Imagina por un momento que eres un joven de 22 años. Llevas meses entrenando con una disciplina que pocos seres humanos en la historia han podido soportar. Sabes que lo que estás a punto de hacer cambiará el mundo para siempre. Y sin embargo, en el silencio de la noche antes de que amanezca sobre el Océano Pacífico, escribes una carta a tu madre. No le dices a dónde vas. No le dices lo que harás. Solamente le dices que la amas, que es un honor haber sido su hijo y que hay cosas que un hombre debe hacer aunque no comprenda del todo por qué. Eso era lo que sentían los pilotos y marineros japoneses en los días, las horas, los minutos anteriores al ataque más sorpresivo del siglo XX. Hoy vamos a contar esa historia. No desde los puentes de los barcos estadounidenses que fueron hundidos, no desde los titulares de los periódicos de Nueva York que al día siguiente gritaron al mundo la palabra infamia. Vamos a contarla desde el interior de esa flota japonesa que avanzaba en el silencio absoluto del Pacífico Norte, desde los corazones de esos hombres que sabían, muchos de ellos con una certeza sombría, que no iban a regresar. Lo que estás por escuchar combina verdad histórica con hallazgos fascinantes, extraídos de diarios personales desclasificados, testimonios de sobrevivientes, análisis modernos de historiadores militares japoneses y estadounidenses, y documentos que durante décadas permanecieron ocultos en archivos de Tokio y Washington. Esta no es la historia que te contaron en la escuela. Esta es la historia completa. Para entender esto, necesitamos viajar a esa época. Necesitamos entender que el Japón de 1941 no era simplemente un país en guerra. Era una civilización entera que llevaba décadas convenciéndose a sí misma de que tenía un destino imperial que cumplir, y que ese destino le había sido negado por las potencias occidentales. Desde finales del siglo XIX, Japón había hecho algo sin precedentes en la historia moderna de Asia. Se había modernizado a una velocidad vertiginosa, adoptando tecnología occidental, construyendo una marina de guerra formidable, desarrollando una industria pesada, capaz de competir con las grandes potencias. En 1905, ante el asombro del mundo entero, había derrotado militarmente a Rusia, una potencia europea, en la guerra ruso-japonesa. Ese triunfo no fue solo militar, fue psicológico. Por primera vez en la era moderna, una nación asiática había derrotado en campo de batalla a una nación blanca occidental, y Japón lo vivió como una confirmación de su destino. Pero lo que ocurrió después complicó todo. En lugar de ser tratado como igual entre las grandes potencias, Japón sintió que las democracias occidentales lo miraban con condescendencia, con desconfianza, con ese racismo estructural que en la primera mitad del siglo XX todavía era perfectamente aceptable en las cancillerías de Londres, París y Washington. En la Conferencia de Paz de París de 1919, después de la Primera Guerra Mundial, Japón propuso incluir una cláusula de igualdad racial en el Pacto Fundacional de la Liga de Naciones. La propuesta fue bloqueada principalmente por Estados Unidos y Gran Bretaña. Para la élite militar japonesa, ese rechazo fue una humillación que nunca olvidaron. Y entonces, en los años 30, cuando Japón comenzó su expansión militar hacia China y el resto de Asia, la respuesta de Estados Unidos fue un embargo económico progresivo que culminaría en el verano de 1941 con el corte total del suministro de petróleo y acero. Aquí es donde la historia da un giro inesperado, porque ese embargo, concebido en Washington como una medida de presión diplomática, fue interpretado en Tokio como una declaración de guerra económica. Y una nación que importaba el 80% de su petróleo de Estados Unidos tenía, desde la perspectiva de sus estrategas militares, una sola opción para no colapsar: atacar antes de que el tiempo se acabara.
El almirante Isoroku Yamamoto, el arquitecto intelectual del ataque a Pearl Harbor, es uno de los personajes más fascinantes y contradictorios de toda la Segunda Guerra Mundial. Para entender lo que sentían los soldados japoneses antes del ataque, hay que entender primero lo que sentía el hombre que lo planeó. Yamamoto había estudiado en Harvard, había vivido en Estados Unidos, conocía el país, conocía su capacidad industrial, conocía su potencial de guerra, como quizás ningún otro oficial japonés de su generación. Y a diferencia de muchos de sus colegas del alto mando, Yamamoto no creía que Japón pudiera ganar una guerra prolongada contra Estados Unidos. Lo dijo abiertamente, en reuniones privadas, en cartas a amigos. Hay una frase que se le atribuye, documentada por historiadores como Gordon Prange y John Toland, en la que Yamamoto habría advertido a los líderes civiles japoneses que si se veía forzado a luchar contra Estados Unidos, podría ofrecer una ofensiva formidable durante 6 meses a 1 año, pero que después no tenía ninguna confianza en el resultado final. 6 meses, 12 meses. Y eso, en el cálculo estratégico de Yamamoto, era exactamente lo que Japón necesitaba: tiempo suficiente para asegurar los recursos del Pacífico Sur, especialmente el petróleo de las Indias Orientales holandesas, lo que hoy corresponde a Indonesia. Si lograban eso, si golpeaban tan duro en el inicio que Estados Unidos necesitara años para recuperarse, quizás los americanos decidieran que no valía la pena recuperar territorios remotos en el Pacífico y aceptaran una negociación. Era un plan que dependía no de la victoria, sino de que el adversario se cansara. Y Yamamoto sabía, en el fondo de su ser, cuán frágil era esa esperanza. Pero lo que resulta aún más impactante es lo siguiente. Hay documentos desclasificados, cartas personales de Yamamoto escritas en los meses previos al ataque, en las que el almirante expresa algo que sus superiores nunca querían escuchar: dudas. No sobre la ejecución táctica, que la consideraba brillante. Dudas sobre el sentido estratégico de toda la empresa. En una carta a un amigo cercano, escrita apenas semanas antes del 7 de diciembre, Yamamoto escribió algo que los historiadores han analizado durante décadas: que estaba preparando el ataque más audaz de la historia naval moderna, y que al mismo tiempo rezaba para que nunca fuera necesario ejecutarlo. Ese hombre diseñó Pearl Harbor, y lo hizo convencido de que probablemente estaba sellando la derrota final de su propio país. Pero los pilotos que él entrenó, los que subirían a esos aviones en la madrugada del 7 de diciembre de 1941, tenían una perspectiva completamente diferente. Para ellos, el ataque no era una apuesta desesperada. Era la culminación de años de preparación, de sacrificio, de fe en algo más grande que ellos mismos. El término que debemos entender aquí es Bushido. La palabra proviene del japonés antiguo y significa literalmente el camino del guerrero. Pero reducirla a eso sería como decir que la Biblia es simplemente un libro de historias. El Bushido, en la forma en que fue reinterpretado y militarizado por el Estado japonés durante las primeras décadas del siglo XX, era una visión total de la existencia humana. La vida como servicio, el honor como el bien supremo, y la muerte en combate no como una tragedia, sino como la forma más elevada de cumplir el propio destino. Para un joven piloto naval japonés en 1941, formado desde la infancia en esta filosofía, la posibilidad de morir en combate no era algo que se temiera de la misma forma en que un occidental de esa época habría temido la muerte. Los historiadores han sido cuidadosos en no romantizar esto, porque hay una diferencia importante entre una creencia cultural genuina y la propaganda que los gobiernos usan para mandar a sus jóvenes a morir. Y en el caso del Japón imperial,
Ambas cosas estaban entrelazadas de manera casi inseparable. Lo que sí sabemos con certeza, a través de los diarios personales recuperados después de la guerra, es que muchos de esos pilotos y marineros procesaban el miedo de maneras profundamente humanas. Escribían, oraban, bebían sake con sus compañeros en largas noches de conversación que giraban alrededor de todo excepto de lo que estaban a punto de hacer. Pensaban en sus familias, pensaban en sus pueblos, pensaban en los rostros de quienes los habían criado. El teniente Fusata Iida, uno de los pilotos de la segunda ola del ataque, le dijo a su mecánico la noche anterior que si su avión resultaba dañado sobre el objetivo, no regresaría al portaaviones, sino que usaría el avión mismo como arma contra las instalaciones enemigas. No era una orden que hubiera recibido, era una decisión personal, tomada en silencio, como expresión de algo que para él tenía un significado más profundo que la táctica militar. El teniente comandante Mitsuo Fuchida, el oficial que comandaría la primera oleada del ataque aéreo, y que años después escribiría sus memorias con una honestidad extraordinaria, describe en sus escritos la atmósfera en los portaaviones durante los días previos como una mezcla de concentración casi sobrenatural y de una tensión contenida que se expresaba en silencios más que en palabras. Los hombres hacían su trabajo con una precisión obsesiva. Revisaban sus aviones una y otra vez. Estudiaban los mapas fotográficos de Pearl Harbor, tomados durante meses por espías que operaban desde el consulado japonés en Honolulu. Y cuando terminaban sus turnos, muchos se retiraban a escribir, a meditar, a estar solos con sus pensamientos. Aquí es donde la historia da otro giro inesperado, y es uno que los manuales de historia raramente cuentan. No todos los oficiales japoneses estaban convencidos de que el ataque era la decisión correcta. Hay testimonios documentados de debates internos en la Marina Imperial japonesa que fueron encarnizados, a veces casi violentos, en los meses previos al ataque. El almirante Chuichi Nagumo, el comandante táctico de la fuerza de ataque, era uno de los escépticos. No dudaba de la viabilidad del ataque en sí. Lo que le preocupaba era lo que vendría después. Nagumo argumentaba con razón que una sorpresa táctica perfecta no garantizaba nada si no estaba respaldada por una estrategia coherente de largo plazo. Y la estrategia de largo plazo de Japón, como él la veía, tenía un problema fundamental. No existía. Pero lo más fascinante, y lo que los documentos desclasificados revelan con una claridad que impresiona, es que incluso entre los escépticos, una vez que la decisión fue tomada, la cultura militar japonesa hacía casi imposible la disidencia abierta. No se trataba solo de disciplina jerárquica, que también era extrema. Se trataba de algo más profundo. La idea de que cuestionar públicamente la decisión de los superiores equivalía a sabotear la unidad del grupo, y que la unidad del grupo era más sagrada que la opinión individual. Para aquella época, esto era revolucionario porque implicaba que el sistema podía marchar hacia el desastre con pleno conocimiento de algunos de sus actores más inteligentes, y aún así nadie podía detenerlo. El resultado fue una paradoja histórica extraordinaria. Una operación militar planificada, en parte por hombres que no creían del todo en ella, ejecutada por otros hombres que creían en ella con una fe absoluta, dirigida desde el más alto nivel por un almirante que rezaba para que no fuera necesaria. Y sin embargo, todos esos hombres, con sus dudas y sus certezas, con sus miedos y sus convicciones, hicieron su trabajo con una eficiencia que asombró al mundo. Detengámonos un momento para ubicarnos geográficamente, porque la dimensión espacial de esta historia es fundamental para entender lo que vivieron esos hombres. La base naval de Pearl Harbor se encuentra en la isla de Oahu, en el archipiélago de Hawái,
a aproximadamente 3.900 kilómetros al suroeste de la costa de California, en lo que hoy es el estado número 50 de los Estados Unidos. En 1941, Hawái no era un estado, sino un territorio, y Pearl Harbor era la base principal de la flota del Pacífico de la Marina de los Estados Unidos. La fuerza de ataque japonesa, conocida como Kido Butai, que en japonés significa literalmente Fuerza de Ataque Móvil, zarpó el 26 de noviembre de 1941 desde las Islas Kuriles, en el extremo norte del archipiélago japonés, a aproximadamente 4.200 kilómetros al norte de Tokio. Desde allí navegaron aproximadamente 6.000 kilómetros en silencio de radio absoluto, tomando una ruta por el norte del Pacífico que evitaba las rutas comerciales principales para no ser detectados. Piensa en lo que eso significa. 33 barcos, incluyendo 6 portaaviones, avanzando durante casi 2 semanas por uno de los océanos más hostiles del mundo, en el mes de noviembre, cuando las tormentas del norte del Pacífico son brutales. Los marineros sufrieron mareos violentos durante días. Los portaaviones se balanceaban de tal manera que mantener los aviones asegurados en las cubiertas requería esfuerzos físicos extenuantes. El tiempo era gris, frío, y el mar, según describieron los sobrevivientes décadas después, parecía un ser vivo y furioso que nunca dejaba descansar. Y sin embargo, nadie se quejaba. No oficialmente, no en voz alta. La noche del 6 de diciembre de 1941, cuando la flota japonesa se encontraba a aproximadamente 360 kilómetros al norte de Oahu, ocurrió algo que los historiadores han analizado como uno de los momentos más cargados emocionalmente de toda la Segunda Guerra Mundial. El almirante Nagumo reunió a todos los oficiales disponibles en el puente del portaaviones Akagi, el buque insignia de la flota. Y en ese momento, uno de sus asistentes desplegó una copia de la famosa señal del almirante Togo Heigachiro, el héroe de la batalla de Tsushima de 1905, en la que Japón había destruido a la flota rusa. La señal decía, en esencia, el destino del imperio depende de esta batalla, que cada hombre dé lo mejor de sí. Era una referencia deliberada y profundamente simbólica. 36 años antes, en esa batalla de Tsushima, Japón había consolidado su posición como potencia naval. Ahora, en las aguas del Pacífico Norte, intentaban repetir ese momento fundacional. Y los hombres que escucharon esa referencia la entendieron perfectamente. Para ellos no era propaganda, era historia viva. Era la afirmación de que formaban parte de algo que venía de muy atrás y que los trascendía por completo. Los pilotos que volarían en pocas horas pasaron esa noche de maneras muy diferentes. Algunos durmieron, con esa capacidad que tienen los soldados experimentados de desconectarse antes de la acción. Otros permanecieron despiertos en sus catres, mirando el techo de metal del portaaviones y escuchando el sonido del mar. Muchos escribieron sus últimas cartas. Varios realizaron rituales purificatorios de tradición sintoísta, lavando sus cuerpos y vistiéndose con fajas blancas llamadas hachimaki, alrededor de la cabeza, el color del luto y de la determinación final. Pero aquí viene el descubrimiento que lo cambia todo, confirmado tanto por los archivos como por los testimonios de sobrevivientes compilados décadas después por historiadores como Gordon Prange en su monumental obra sobre Pearl Harbor. Entre esos hombres que se preparaban para el ataque, un número significativo no esperaba sobrevivir. No porque hubieran sido asignados como pilotos kamikaze, esa táctica de suicidio sistemático que Japón desarrollaría más adelante en la guerra y que en diciembre de 1941 todavía no existía formalmente.
sino porque habían hecho el cálculo frío y racional de que las probabilidades de regresar de un ataque a una base naval tan fuertemente defendida a más de 300 kilómetros de los portaaviones, con aviones que habrían consumido gran parte de su combustible en los ataques, simplemente no eran buenas. Sabían que podían morir y habían decidido, cada uno en su fuero interno, que estaban en paz con esa posibilidad. Algunos porque genuinamente creían en el Bushido, otros porque el entrenamiento y la presión del grupo habían hecho casi imposible imaginar otra respuesta, y otros, quizás, simplemente porque eran jóvenes, y los jóvenes tienen una capacidad casi sobrenatural de sentirse inmortales hasta el último momento. A las 6 de la mañana del 7 de diciembre de 1941, hora de Hawái, mientras en Pearl Harbor los marineros americanos dormían o desayunaban o cumplían sus guardias de rutina en ese domingo tranquilo, el comandante Fuchida subió a su avión en la cubierta del Akagi. El momento del lanzamiento fue descrito por varios participantes como un instante de claridad absoluta. Toda la ambigüedad, toda la duda, toda la complejidad política y estratégica que había rodeado meses de planeación desapareció en el rugido de los motores. Lo que quedaba era solo la tarea, la misión, el presente inmediato. 183 aviones de la primera oleada despegaron en menos de 15 minutos. Cazas Mitsubishi Zero, considerados en ese momento entre los mejores aviones de combate del mundo por su combinación de velocidad, maniobrabilidad y alcance. Bombarderos en picada Aichi D-3A, conocidos como BAL en la nomenclatura aliada, y torpederos Nakajima B-5N, llamados Kate, específicamente modificados para operar en las aguas poco profundas de Pearl Harbor, donde los torpedos convencionales habrían chocado con el fondo antes de alcanzar sus objetivos. Esta modificación técnica merece una pausa, porque fue uno de los logros de ingeniería naval más importantes de toda la guerra en el Pacífico. El problema era que Pearl Harbor tiene en promedio apenas 12 metros de profundidad. Un torpedo lanzado desde un avión a la velocidad y altitud necesarias normalmente se hundiría a más de 20 metros antes de estabilizarse y dirigirse hacia su objetivo, lo que lo haría completamente inútil en aguas tan poco profundas. Los ingenieros navales japoneses resolvieron esto, añadiendo aletas de madera especialmente diseñadas a los torpedos, que controlaban su ángulo de descenso y los mantenían en los primeros metros bajo la superficie. Para aquella época, esto era revolucionario, porque ninguna otra marina del mundo había logrado ese nivel de precisión en el lanzamiento de torpedos desde aeronaves en aguas someras. Los americanos, que conocían la limitación técnica de los torpedos en aguas poco profundas, nunca imaginaron que los japoneses la habían superado. Esa confianza técnica fue parte de su sorpresa. Fuchida, volando al frente de la formación, llevaba una bufanda de seda roja que era su talismán personal. Bajo él, el océano Pacífico brillaba en la primera luz del amanecer. Delante, invisible todavía en el horizonte, estaba Pearl Harbor. Y en ese momento, según su propio testimonio, Fuchida no pensaba en la estrategia, ni en el embargo de petróleo, ni en las negociaciones fracasadas en Washington, ni siquiera en el almirante Yamamoto. Pensaba solo en sus hombres, en los pilotos que volaban detrás de él, en hacer bien su trabajo. Lo que los historiadores descubrieron décadas después es aún más impactante que la batalla misma. En los archivos japoneses que fueron abiertos progresivamente desde los años 60 en adelante, investigadores como Hiroyuki Agawa, biógrafo autorizado de Yamamoto, encontraron algo que redefine nuestra comprensión del ataque a Pearl Harbor. Una cantidad extraordinaria de evidencia de que muchos de los participantes japoneses tenían sentimientos profundamente ambivalentes sobre lo que estaban haciendo.
No hablamos de traición ni de desobediencia. Hablamos de algo más sutil y más humano. Hablamos de hombres que podían simultáneamente creer en la misión que les habían encomendado y dudar de la sabiduría de quienes la habían ordenado. Hombres que podían sentir orgullo profesional por la perfección de su ejecución y angustia moral por las consecuencias que sabían que vendrían. Hombres que en sus diarios personales, escritos para nadie más que para ellos mismos, se permitían una honestidad que nunca habrían expresado en público. El teniente Iyoso Fujita, piloto de caza que participó en el ataque, escribió en su diario esa noche del 7 de diciembre, después de regresar sano y salvo al portaaviones. Hemos atacado. Los barcos americanos ardían. He visto morir hombres. No sé si este día marcará el comienzo de algo grande o el fin de todo lo que conocemos. Solo sé que hice mi deber. Que Dios, o quien sea que escuche estas cosas, tenga misericordia de todos nosotros. No fue la fuerza lo que movió a esos hombres hacia Pearl Harbor. Fue la decisión, tomada en los más altos niveles del Estado japonés, de apostar el futuro de una nación en un golpe de audacia militar que sus propios arquitectos sabían que era una apuesta desesperada. Y lo que esa decisión revela sobre la naturaleza humana, sobre cómo las instituciones pueden llevar a personas capaces e inteligentes a caminos que individualmente muchos de ellos habrían rechazado, sigue siendo una de las lecciones más importantes y más dolorosas que la historia del siglo XX tiene para ofrecernos. Pero hay una dimensión más de esta historia que rara vez se cuenta y que arqueólogos e historiadores navales han estado estudiando en las últimas décadas con una profundidad nueva. En el fondo de Pearl Harbor, los restos del acorazado USS Arizona todavía contienen los cuerpos de 902 marineros americanos que murieron en el ataque. Es el sitio más visitado de Hawái, considerado un cementerio marino, y desde él todavía escapa gota a gota aceite del buque hundido hace más de 80 años. Los buzos que trabajan en el estudio y conservación del sitio describen la experiencia de descender hasta los restos del Arizona como algo que trasciende lo profesional y se convierte en algo profundamente espiritual. Pero lo menos conocido es lo siguiente. En los años recientes, investigadores de las universidades de Hawái y de varios institutos japoneses han comenzado a cartografiar sistemáticamente el fondo de Pearl Harbor y las aguas circundantes con tecnología de sonar de alta resolución. Y en esas investigaciones han encontrado algo que los propios investigadores describen como impresionante: los restos de 29 aviones japoneses que fueron derribados durante el ataque, muchos de cuyos pilotos están todavía a bordo de sus aeronaves hundidas. En algunos casos, los descendientes de esos pilotos han podido ser identificados a través de contactos entre comunidades de veteranos de ambos países que comenzaron a forjarse desde los años 70. Y en un gesto de reconciliación que dice todo sobre la capacidad humana para superar el odio, representantes de las familias japonesas y sobrevivientes americanos del ataque o sus descendientes se han reunido en Hawái en ceremonias de recordación conjunta. En una de esas ceremonias, un sobreviviente americano del ataque, hablando cuando ya tenía más de 90 años, dijo algo que se ha convertido en uno de los testimonios más citados de toda la historiografía de Pearl Harbor, que había odiado a los japoneses durante muchos años, y que después de conocer a los hijos de uno de los pilotos que los atacó, vio que ellos también habían perdido a su padre, que ellos también cargaban ese dolor, y que en ese momento entendió que la guerra no tiene un lado, solo tiene dos lados de una misma tragedia. Hoy sabemos que el ataque a Pearl Harbor fue un éxito táctico rotundo y un desastre estratégico de proporciones históricas para Japón.
En menos de 2 horas, los atacantes japoneses hundieron o dañaron gravemente 18 buques de la Marina Americana. Destruyeron 188 aviones, mataron a 2.403 civiles y militares americanos y dejaron heridas a 1.178 personas más. Pero lo que los planificadores japoneses nunca pudieron lograr, por una combinación de mala suerte y error de inteligencia, fue hundir los portaaviones americanos del Pacífico, que ese día se encontraban fuera de la base en misiones de entrenamiento. Y fueron esos portaaviones, el Lexington, el Saratoga, el Enterprise, los que en los meses siguientes resultarían decisivos. En la batalla de Midway, en junio de 1942, solo 6 meses después de Pearl Harbor, la Marina Americana hundió 4 de los 6 portaaviones japoneses que habían participado en el ataque del 7 de diciembre. 4 portaaviones, con sus tripulaciones, con sus pilotos, con sus mecánicos, con sus oficiales que habían navegado en silencio durante semanas hacia Hawái, fueron enviados al fondo del Pacífico en un solo día. Yamamoto había dicho que podría ofrecer una ofensiva formidable de 6 meses a 1 año. Tenía razón. Fueron exactamente 6 meses. Ese día no solo se perdió la iniciativa estratégica japonesa en el Pacífico, se redefinió el poder para el resto del siglo XX. Imagina por un momento lo que esta historia revela sobre la naturaleza humana. Revela que las guerras raramente las inician hombres malvados que quieren destruir el mundo. Las inician sistemas, estructuras, presiones acumuladas durante décadas, ideologías que van tomando forma lentamente hasta que el momento en que alguien dice «no» se vuelve casi imposible. Los hombres que subieron a esos aviones el 7 de diciembre de 1941 no eran monstruos. Eran seres humanos formados en una cultura particular, en un momento histórico particular, sirviendo a una visión del mundo que para ellos tenía un significado profundo, aunque esa visión estuviera equivocada en sus premisas fundamentales. Mitsuo Fuchida, el comandante que lideró el ataque, sobrevivió a toda la guerra. En 1949, después de años de reflexión y de lo que él describió como una crisis espiritual profunda, se convirtió al cristianismo. Pasó el resto de su vida viajando por Estados Unidos, hablando sobre la guerra, sobre Pearl Harbor, sobre lo que había aprendido y sobre lo que lamentaba. Murió en 1976. En sus últimos años, Fuchida mantenía correspondencia regular con algunos de los sobrevivientes americanos del ataque que había dirigido. En una de esas cartas, escribió algo que sintetiza toda la tragedia y toda la humanidad de esta historia, que había sido el primero en gritar «Tora, Tora, Tora» sobre Pearl Harbor, y que ese había sido el grito que desencadenó la destrucción de todo lo que su país amaba, y que lo pensaba cada día de su vida. La guerra entre Estados Unidos y Japón comenzó formalmente con esa explosión sobre Pearl Harbor, a las 7:48 de la mañana del 7 de diciembre de 1941. Pero empezó de verdad mucho antes. En años de humillaciones acumuladas y ambiciones desmedidas y cálculos equivocados y decisiones tomadas por sistemas que ningún individuo controlaba completamente. Y terminó, 4 años y 8 meses después, con 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, con cientos de miles de civiles muertos en segundos, con el Japón imperial reducido a cenizas. Yamamoto no vivió para verlo. Fue derribado y muerto en 1943, cuando los americanos, habiendo descifrado los códigos japoneses, interceptaron el avión en el que viajaba. El hombre que diseñó Pearl Harbor murió en el aire, como tantos de los pilotos a los que había enviado en esa misión de la que muchos no regresaron. La pregunta que deberías hacerte esta noche, cuando la historia de esos pilotos japoneses ya no sea solo información,
sino algo que llevas contigo, es esta. ¿Cuántas veces en la historia, y quizás incluso hoy, hay sistemas avanzando en silencio hacia algo que nadie quiere completamente, pero que nadie se atreve a detener? Esa pregunta no tiene una respuesta fácil, pero hacerla es el comienzo de entender de verdad lo que significa la guerra. Si esta historia cambió la forma en que ves el conflicto humano, compártela, porque lo que acabas de escuchar no suele enseñarse en los libros de historia convencionales, y merece ser recordado, no como glorificación de la guerra, sino como advertencia permanente de lo que le ocurre a las naciones y a las personas cuando los sistemas se imponen sobre el juicio individual, y cuando avanzar hacia el abismo parece menos peligroso que detenerse a pensar.